Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de nuestro querido Can Yaman. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman confiesa la soledad en Italia. ¿Qué pasó? Descúbrelo ahora. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar un poco más allá de los flashes y la fama, adentrándonos en la vida personal de este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Vamos a explorar qué es lo que ha revelado Can sobre su experiencia en Italia, país donde ha residido y trabajado en los últimos años, y cómo la soledad ha sido una compañía inesperada en su camino hacia el éxito. Prepárense para conocer un lado más íntimo y vulnerable de Can Yaman. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, noticias del mundo del corazón y, por supuesto, muchas más novedades sobre Can Yaman y otros famosos que nos encantan. No se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir qué es lo que Can Yaman ha confesado sobre la soledad en Italia. Para entender el contexto, es crucial recordar que Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado una fama internacional impresionante. Su trabajo en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Bay Jane Mr. Round, lo catapultó a la cima de la popularidad, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Su carisma, su talento y, por qué no decirlo, su atractivo físico, lo convirtieron en un ídolo para millones de personas. Su ascenso a la fama fue meteórico, alimentado por una combinación de talento innato, una disciplina inquebrantable y una suerte envidiable. Pero como suele suceder en la industria del entretenimiento, el éxito conlleva responsabilidades y sacrificios, y uno de ellos, lamentablemente, es la soledad. El fenómeno Can Yaman trascendió las fronteras de su país natal. Sus telenovelas con sus tramas románticas, sus personajes entrañables y su impecable producción, resonaron con audiencias de diversas culturas y orígenes. El público se enamoró de sus gestos, de su mirada y de su voz, convirtiéndolo en un símbolo de romanticismo y encanto. Los fanáticos de todo el mundo crearon comunidades en línea, dedicadas a seguir cada paso de su ídolo, analizando sus entrevistas, sus apariciones públicas y, por supuesto, sus proyectos profesionales. La popularidad de Can Yaman se tradujo en contratos lucrativos, campañas publicitarias y una intensa agenda de trabajo. Sin embargo, el éxito tiene su precio. La fama, aunque gratificante, también implica un alto nivel de exposición mediática, una agenda apretada y, en muchos casos, una sensación de aislamiento. Y es precisamente este último aspecto, la soledad, el que Can Yaman ha reconocido en entrevistas y en sus redes sociales. Este sentimiento, que a menudo se esconde tras una sonrisa y una vida aparentemente perfecta, es una realidad que muchos artistas experimentan en su día a día. Es la paradoja de estar rodeado de gente, pero sentirse solo en medio de la multitud. La decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia no fue solo por razones profesionales. Quería explorar nuevas oportunidades, aprender el idioma y sumergirse en una cultura diferente. La ambición de crecer profesionalmente y la búsqueda de nuevos horizontes fueron factores importantes en su decisión. Firmó contratos importantes con productoras italianas y se embarcó en proyectos como la serie Viola come il mare. La expectativa era alta y, en muchos aspectos, el éxito lo acompañó. La serie fue bien recibida por la crítica y el público, y Can Yaman demostró una vez más su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos. Pero a pesar de todo, la soledad se hizo presente. En sus declaraciones, Can Yaman ha hablado abiertamente sobre la dificultad de estar lejos de su familia y amigos, de adaptarse a un nuevo entorno y de construir relaciones significativas en un país diferente. La barrera del idioma, las diferencias culturales y la intensa agenda de trabajo a menudo dificultan la conexión con otras personas. La soledad, en este contexto, se convierte en un compañero constante, una sombra que acompaña al éxito. Imaginemos por un momento, estar lejos de casa, en un país donde no dominas el idioma a la perfección, rodeado de personas que, aunque te admiran por tu trabajo, no necesariamente conocen la persona que realmente eres. La soledad puede ser un sentimiento abrumador en estas circunstancias. La distancia física de sus seres queridos,
La falta de un sistema de apoyo familiar y la dificultad para establecer nuevas amistades contribuyen a ese sentimiento de aislamiento. La adaptación a una nueva cultura implica un proceso de aprendizaje y comprensión que puede ser desafiante, y en el camino, es fácil sentirse perdido y solo. Kahneman ha mencionado en entrevistas que a veces se siente incomprendido, que la gente tiende a juzgarlo basándose en la imagen pública que proyecta, y que es difícil encontrar personas que lo quieran por lo que realmente es y no por su fama o su éxito. Esta sensación de aislamiento es algo que muchos artistas y personas que viven bajo la lupa pública experimentan. La dificultad de mantener la autenticidad en un mundo donde la imagen es primordial puede ser abrumadora. La presión por mantener una imagen perfecta, por satisfacer las expectativas del público y por evitar cualquier controversia puede llevar a la desconexión de uno mismo y de los demás. Además, la vida de un actor implica constantes viajes, rodajes largos y horarios irregulares. Esto dificulta aún más la posibilidad de establecer relaciones duraderas y de mantener una vida social estable. Pasar muchas horas solo en hoteles, en sets de rodaje o en aeropuertos puede ser, para muchos, un factor desencadenante de la soledad. La falta de rutina, la inestabilidad y la incertidumbre que acompañan a la profesión de actor pueden generar ansiedad y estrés, lo que a su vez puede contribuir a la sensación de soledad. La necesidad de estar constantemente disponible, de adaptarse a las exigencias del trabajo y de lidiar con las presiones de la industria pueden afectar negativamente la salud mental y el bienestar emocional. En algunos casos, Kahneman ha compartido con sus seguidores reflexiones sobre la importancia de la autenticidad y la búsqueda de la felicidad personal, más allá del éxito profesional. Ha expresado su deseo de rodearse de personas que lo apoyen y lo valoren por quien es, y no por lo que representa para los demás. La búsqueda de la autenticidad es un camino fundamental para combatir la soledad. Ser fiel a uno mismo, expresar los propios sentimientos y conectar con personas que te acepten tal como eres son pasos importantes para construir relaciones significativas y duraderas. Es importante destacar que la soledad no siempre es un sentimiento negativo. A veces la soledad puede ser una oportunidad para la introspección, para el autoconocimiento y para el crecimiento personal. Puede ser un momento para reflexionar sobre nuestros valores, nuestros sueños y nuestras prioridades. La soledad en sus momentos más silenciosos puede ser una oportunidad para escuchar nuestra voz interior, para explorar nuestros deseos y para conectar con nuestra esencia. Kahneman ha utilizado su experiencia con la soledad como una herramienta para fortalecer su resiliencia y para aprender a cuidarse a sí mismo. Ha enfatizado la importancia de mantener una buena salud mental, de rodearse de personas positivas y de encontrar actividades que le aporten alegría y satisfacción. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades y de aprender de las experiencias difíciles. Cuidar la salud mental implica prestar atención a nuestras emociones, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y practicar hábitos saludables que promuevan el bienestar emocional. En resumen, la confesión de Kahneman sobre la soledad en Italia no es un signo de debilidad, sino de honestidad y valentía. Es una muestra de que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que, como todos nosotros, experimenta emociones complejas y que busca la felicidad y la conexión humana. El hecho de hablar abiertamente sobre la soledad es un acto de valentía que puede inspirar a otros a expresar sus propios sentimientos y a buscar ayuda si la necesitan. No es la primera vez que famosos como Kahneman hablan abiertamente sobre la soledad. Otros actores, cantantes y personalidades públicas también han compartido sus experiencias con este sentimiento, creando un espacio para la conversación y la comprensión. Es importante recordar que la soledad no es algo de lo que debamos avergonzarnos, sino algo que podemos abordar con honestidad y buscar soluciones saludables. La normalización de la conversación sobre la soledad es fundamental para reducir el estigma y para promover la salud mental. La soledad puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser la sensación de no ser comprendido, de no tener a nadie con quien compartir tus pensamientos y sentimientos, o de sentirte desconectado del mundo que te rodea. La soledad puede ser temporal o crónica, y puede afectar a personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida. Reconocer los signos de la soledad es el primer paso para abordarla. En el caso de Kahneman, la soledad parece estar relacionada con la distancia de su familia y amigos, la adaptación a una nueva cultura y la dificultad de construir relaciones significativas en un entorno desconocido. Sin embargo, la forma en que ha abordado esta situación es admirable. Ha utilizado la soledad como una oportunidad para crecer, para aprender a cuidarse a sí mismo y para fortalecer su conexión consigo mismo.
La búsqueda de soluciones saludables como la terapia, el ejercicio, la meditación y la participación en actividades sociales son herramientas valiosas para combatir la soledad. Además, ha aprovechado su plataforma para hablar sobre la importancia de la salud mental y para crear conciencia sobre el impacto de la soledad en la vida de las personas. Esto es algo muy valioso, ya que ayuda a normalizar el tema y a fomentar el diálogo. La visibilidad y el reconocimiento de la soledad por parte de figuras públicas como Can Yaman pueden inspirar a otros a buscar ayuda y a sentirse menos solos. En cuanto al futuro de Can Yaman, es difícil predecir qué le depara el destino. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la soledad, ha demostrado ser una persona resiliente y con una gran capacidad para adaptarse a los cambios. Ha logrado construir una exitosa carrera en Italia, ha ganado el cariño de muchos fans y ha aprendido a valorarse a sí mismo por encima de todo. La capacidad de adaptarse a los cambios es esencial para navegar por la vida y para afrontar los desafíos que se presentan. Es posible que en el futuro Can Yaman decida pasar más tiempo en Turquía, cerca de su familia y amigos. O tal vez continúe explorando nuevas oportunidades en Italia y en otros países. Lo importante es que siga siendo fiel a sí mismo, que se rodee de personas que lo amen y lo apoyen, y que siga persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. La felicidad no depende de la fama o del éxito, sino de la capacidad de encontrar la alegría en las pequeñas cosas, de rodearse de personas que te quieren y de perseguir tus sueños con pasión. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de la imagen perfecta, hay una persona que lucha con las mismas emociones que todos nosotros. Su honestidad y valentía al hablar sobre la soledad son inspiradoras y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La soledad es una experiencia humana universal, y no debemos avergonzarnos de ella. Buscar ayuda, hablar con amigos y familiares, y cuidar nuestra salud mental son pasos importantes para superar la soledad y encontrar la felicidad. Así que, en resumen, la confesión de Can Yaman sobre la soledad en Italia es una muestra de su humanidad. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito, hay una persona que, como todos nosotros, experimenta emociones complejas y que busca la felicidad y la conexión humana. La historia de Can Yaman nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, y que hablar sobre nuestras emociones es una forma de conectarnos con los demás y de encontrar apoyo. Este vídeo ha sido un viaje muy interesante, ¿verdad? Hemos explorado un poco más allá de los titulares, y hemos descubierto un lado más íntimo de Can Yaman. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. La historia de Can Yaman es una lección de vida, y su ejemplo nos inspira a ser más auténticos y a cuidar nuestra salud mental. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mis investigaciones y mis reflexiones. Si les gustó, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la experiencia de Can Yaman en Italia? ¿Alguna vez se han sentido solos? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones. La conversación sobre la soledad es importante y compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a sentirse menos solos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. La comunidad que hemos construido en este canal es increíble, y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios, sus sugerencias y su apoyo son muy valiosos para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre busquen la autenticidad y cuiden su salud mental. La vida es un viaje y es importante disfrutarlo al máximo. Hasta la próxima.